Si has jugado Dark Souls o alguno de sus otros asociados, lo más seguro es que no hayas entendido absolutamente nada de la historia. De hecho, yo mismo busqué entenderla solo después de haberme hecho fan incondicional de la saga y haber jugado unos cuantos. En principio es fácil pensar que esto es porque la historia está pésimamente contada. A la final, si no me transmite nada, ¿qué sentido tiene lo que estoy haciendo? ¿A dónde quiero llegar? A pesar de esto, Dark Souls es considerado por una cantidad enorme de gente como el mejor juego de la historia. Esto da mucho que pensar porque, ¿cómo un juego que prácticamente nadie entendió puede tener un título tan importante como este? Pues eso, mi querido oyente, es lo que estoy a punto de explicar. Primero que todo, un poco de contexto. Hidetaka Miyazaki es este señor con cara de niño. Él creció leyendo novelas de fantasía en inglés, de las cuales muchas partes no podía entender porque, si no se nota, él es japonés, y no es que supiera demasiado de idiomas, así que rellenaba las partes que no comprendía con su imaginación, dándole sin querer un toque propio a relatos que ya estaban escritos. Esta curiosa manera de comprender las historias influyó en gran medida a la forma en la que posteriormente él crearía las suyas propias, empezando en Demon's Souls pero culminando en el juego que nos ocupa, Dark Motherfucking Souls. Pues Dark Souls, así como el Quijote de la Mancha en su época, es una parodia, en este caso de las novelas de fantasía, de las que extrae elementos fundamentales y los descompone o los cambia de sitio para crear su propia historia, una que no podría estar más alejada del esquema clásico de novela de aventuras fantasiosa. Todo el concepto de la historia del juego gira en torno a una premisa sencilla pero contundente. Esta historia no fue hecha para ti. Desde ahí se empieza a vislumbrar cómo es que esta experiencia no tiene nada que ver con historias anteriores. Este no es el gran relato donde vemos cómo el protagonista pasa de ser nadie a convertirse en el salvador, en el héroe de su cuento. No, aquí se nos deja claro desde un principio que no somos nadie en particular, que la época en la que las grandes conquistas y batallas de las que se escribían libros o se componían canciones ya pasó. La historia ya fue escrita, la guerra terminó, los soldados ya son cadáveres, los reinos están establecidos. Todo eso antes de que tú llegaras. Hay una frase que me encanta de mi youtuber favorito, Joseju, que describe perfectamente este planteamiento inicial de Dark Souls. Dice que en Dark Souls tú no eres más que un matao, literalmente, que ha llegado tarde a una fiesta en la que todo ha ido terriblemente mal. Es un genio. ¿Dónde caemos, gente? Entonces tenemos el concepto. Es una historia en la que te involucras únicamente cuando todo ya fue hecho. Tú no influiste en cómo se dieron los acontecimientos. Estabas muy ocupado en la cárcel. Pero puedes intentar hacer algo por cómo vayan a desarrollarse desde el momento en que empiezas a jugar. Esta idea brillante e ingeniosa, incluso ahora, más de 10 años de su salida, es la culpable de que la gente no haya entendido nada cuando se compraron el Dark Souls para su Xbox 360 y solo lo terminaron porque era divertido. Y mira qué huevos de decir eso así de fácil, porque terminar un juego en el que no entiendes nada es solo una muestra de lo bien hechos que están todos los demás apartados del mismo. ¿Cómo negar que Dark Souls es una obra maestra si a la gente le encantó aún haciéndoles falta la historia, no? Bien, teniendo la premisa clara se puede entender ahora más fácilmente por qué en todo el juego nadie se molesta en explicarte qué está pasando. Los NPCs solo dicen frases situacionales o si son más amigables te cuentan qué están haciendo o qué quieren ellos. Oh, there you are. You've been quiet these days. Smooth summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining signature, do not hesitate to call upon me. Y las cinemáticas solo sirven para que le tengas más miedo a un jefe antes de pelear contra él. La única manera que tienes de enterarte de qué fue lo que pasó con el mundo, dónde están todos o quién le mete el agua a los cocos, es leyendo. Sí, yo pensé lo mismo. Va a ir a correr su puta madre. De hecho, uno de los argumentos que más suelen usar los detractores de los Souls es que para entender la historia hay que leer las descripciones de los objetos y... ¡qué tontos! No podrían estar más... en lo correcto. Aquí estoy hablando de en qué se basó Dios para crear la premisa del mundo, pero cómo lo hizo es diferente. La historia se cuenta por 3 medios: los escenarios, los diálogos de los NPCs y las descripciones de los objetos. Siendo honestos, los primeros 2 son únicamente complementarios, pues los escenarios te dan una idea de qué pasó para que lleguen a estar así, y los NPCs dicen cosas tan específicas que muchas veces solo los ignoramos porque no tenemos el menor contexto para poder entender la conversación. La mejor manera de conocer la historia de Lordan y la familia de Wing es leyendo las descripciones de los objetos que vamos encontrando en el mundo. Claro que no todos dicen cosas relevantes, muchas veces son solo descripciones del objeto en sí, como esta es un hacha. Sirve para hachear.
pero generalmente los objetos más útiles o raros suelen ser los que tienen información más reveladora. Así que no tienes que ir siempre leyendo todo, pero si quieres hacerlo, pues tienes algo que leer gratis. Ahora la pregunta verdadera es, ¿qué tan buena o qué tan mala es esta manera de contar la historia del juego? Total, ni siquiera es parte del juego en sí, para entenderla hay que leer. ¿Qué es esto, el Balan Wonderworld? Lo cierto es que no tengo una realidad objetiva en este punto. No puedo decir que es buena o mala manera de contar una historia. Digo, se podría decir que es mala porque es extremadamente propensa a pasarse por alto y obviamente no todo el mundo le gusta leer, pero también tiene un punto muy a su favor y es que le es fiel a la premisa que expliqué al principio. Aclaramos que el mundo no fue hecho por el protagonista, la historia no fue escrita pensando en él, y el hecho de que tengas que esforzarte en buscar, leer y conectar los pedazos inconexos que te dan de la historia del juego es adecuado. Tu personaje vive en un mundo hostil y sabe lo que debe hacer tanto como tú. Él decide seguir una profecía para llegar a ser algo importante en la historia del juego y tú decides avanzar para llevarlo a hacer eso. En cierta forma se borra la división entre el tú real y el tú del juego. Ambos tienen el mismo objetivo, pero visto desde una diferente perspectiva, y las cosas ajenas a él son una molestia o un regalo tanto o tan poco como tú lo consideres. Y puedes hacerlas o no, sin que cambien demasiado la diversión que te ofrezcan. A la final el punto de un videojuego es jugar y divertirte. La historia es algo importante, pero para nada comparado con la meta máxima de cualquier juego. Es por eso que me encanta Dark Souls, pero en especial su historia, e incluso más que su historia, la manera en la que se incluye en el juego, pues, a pesar de ser increíble, llena de dramas, tragedias y con toda clase de cargas conceptuales, no deja de ser un añadido a la experiencia principal. Dark Souls no vive por ni para su historia. Dark Souls es lo que es, un juego. En ningún momento se olvida de eso. Todo lo que va más allá de jugar y divertirse es secundario, incluso algo tan endemoniadamente interesante y complejo como su historia. Es por esto que decía que es impresionante que un juego el cual nadie entendió su historia sea tan querido. Miyazaki en todo momento le fue fiel a su idea de mundo del que no fuiste partícipe. Incluso al concluir tu aventura, uno de los finales no es más que dar tu vida para que las cosas sigan exactamente igual que como estaban hasta ahora. Dark Souls se ambienta en una tierra desolada, después de los eventos catastróficos, pero mucho antes de que haya de nuevo un gran surgimiento de historias y aventuras. Es un espacio liminal, esa parte que se omite en las grandes historias, el periodo en el que el mundo debe reposar para poder volver a dar a luz aquellos relatos que tanto le gustaban a Miyazaki de niño, y de los cuales tomó los remaches y sobras que nadie quería para crear con eso una de las mejores historias de Dark Fantasy de todos los tiempos. 9 hojas de guión para decir que Dark Souls es la verga y que todos deberían jugarlo. Valió la pena. Dicho esto, yo fui Sango, su virgen de confianza. Adiós.